Los primeros 7 capítulos del libro de Samuel nos presentan la vida del profeta Samuel. Y esta básicamente se va a dividir en dos porciones fundamentales. La primera es del capítulo 1 al capítulo 3, que evidentemente, como hemos leído, comienza con el nacimiento sobrenatural de Samuel. Y en el capítulo 3 llega a su llamamiento como profeta. Como ya he dicho antes, Samuel se va a convertir en uno de los, o en el primero de los grandes profetas de la nación de Israel, y también se va a convertir en el último de los jueces de Israel. Son dos cosas diferentes que van a converger en Samuel. Y del capítulo 1 al capítulo 3 se nos presenta a Samuel como el gran profeta de Dios. Lo primero que Dios hace con Samuel es convertirlo en su profeta. También ya he hecho mención de la profecía de Deuteronomio 18, de la cual o en la cual se apuntaba hacia el nacimiento de Samuel. Este llamamiento inicial se va a convertir en uno de los más importantes, quizá en el más importante. Samuel va a continuar siendo profeta al final hasta el final de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque del capítulo 4 al capítulo 7 se nos va a presentar cómo es que Samuel se convirtió en juez en Israel. Primero Dios lo convierte en profeta y después, por cómo fueron sucediendo las cosas, Samuel se va a convertir en el último de los jueces de Israel. Cuando Samuel termina con su mandato como el último de los jueces de Israel, eh, ahora le va a tocar instaurar la monarquía. Eso ya va a ocurrir en el capítulo 8. Y después de que él entrega el poder como el último de los jueces de Israel, y después de que ha ungido primero a Saúl y después a David, él continúa ejerciendo sus funciones como profeta. Él sigue profetizando, así que este primer llamamiento es el más importante, porque este es el que le permite tener esa comunión íntima con Dios. Y como vamos a ir revisando más adelante, esto va a determinar el futuro de la nación de Israel, y en lo que vamos a leer en las páginas de la Biblia hacia adelante vamos a darnos una gran sorpresa con respecto a la obra que Samuel inició. Samuel se va a convertir en esa pequeña chispa que va a encender un fuego tan grande que va a incendiar el mundo entero. Eh, bueno, con respecto ahora a lo que corresponde en la lectura del capítulo 4 al capítulo 7, Samuel se convierte en el último de los jueces de Israel. En esta porción vamos a encontrar que se retoma justamente el tema de los jueces, en donde la nación de Israel sigue creyendo supersticiosamente que simplemente el arca del pacto en medio del campamento va a traer sobrenaturalmente el poder de Dios, y eso es un engaño, eso es una mentira. Y vemos que Samuel crece en todo este ambiente en donde el pueblo de Dios no conoce a Dios, y que incluso el sacerdote Elí es una mala persona, sus hijos son malas personas, y él crece viendo todo esto. Sin embargo, eso no es pretexto para Samuel como para decir, pues yo no tengo por qué buscar a Dios, yo no tengo por qué agradar a Dios, yo no tengo por qué hacer las cosas bien. Si todos están haciendo las cosas mal y cada quien hace lo que quiere, yo también voy a hacer lo que yo quiera. Eso no está por ningún lado en lo que Samuel piensa, en lo que Samuel dice. Samuel sabe quién es Dios, quién es ese Dios que se ha presentado frente a él.
Así que retomando esto, si el libro de los jueces nos presenta el fracaso del pueblo de Israel, ahora el libro de Samuel nos presenta cómo todos estos propósitos de Dios se van a cumplir en Samuel. Samuel, como el último de los jueces de Israel, va a lograr hacer aquello que en el libro de los jueces nunca se logró, que en primer lugar tenía que ver con la unidad nacional. El libro de los jueces nos presenta una nación de Israel en donde las tribus se odian entre sí, se pelean entre ellos, eh, y no quieren reconocer la autoridad, algunos de los jueces que Dios ha levantado. Bueno, pues en la vida de Samuel, como dice en el capítulo 3, en el versículo 20, dice: todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Este es su llamamiento como profeta, pero es como profeta cuando Dios le va a dar toda la autoridad y todo el reconocimiento que él necesita. Esta expresión que dice desde Dan hasta Berseba se refiere, Dan es la ciudad que está al extremo norte del territorio de Israel y Berseba es la que está al extremo sur del territorio de Israel. Entonces, lo que está tratando de decir este versículo es toda la extensión del territorio de Israel, desde el norte hasta el sur. Todos escucharon la fama de Samuel, todos reconocieron la autoridad que Dios había puesto en sus manos. Lo que ninguno de los jueces logró, lo que no se pudo hacer en el libro de los jueces, ahora Dios lo pone en manos de Samuel. La unificación de las 12 tribus ahora está en manos de un solo hombre. Esto es fascinante porque, como había explicado anteriormente, Moisés se convierte en el primer gran líder de las 12 tribus de Israel. Dios le ordena a Moisés que esa misma autoridad se la pase a Josué, y ahora Josué tiene la autoridad sobre las 12 tribus de Israel. Pero cuando Josué llega al final de sus días, Dios ya no le dice que pase esa autoridad a nadie más, ya no va a haber un único líder, sino que ahora esa autoridad recae sobre todos los jefes de cada una de las tribus de Israel. Y esto se va a convertir en una promesa, en aquella promesa de Deuteronomio 18, en donde Moisés le dijo al pueblo de Israel: así como yo, Dios va a levantar a un profeta en medio de ustedes. Y ese es Samuel. Samuel se levanta como ese profeta que en sus manos ahora Dios ha vuelto a poner a las 12 tribus de Israel. Dios puso a las 12 tribus de Israel en manos de Moisés, y ahora estas 12 tribus han sido puestas en manos de Samuel. Esto, por cierto, es importante para entender lo que va a venir hacia adelante en el capítulo 8, 9, con la vida de Saúl. Cuando el pueblo de Israel pide un rey, ahora Samuel, que tiene el control de las 12 tribus, él puede poner un rey, y todos en todo el territorio de Israel van a reconocer a ese rey como el legítimo rey de las 12 tribus de Israel. Esto ningún otro lo hubiese podido lograr, y Samuel lo logra porque él ha recibido de Dios la autoridad, porque él ha pasado tiempo en la presencia de Dios, porque él no se ha apartado de Dios. Es importante recordar que antes de que Dios le hablara a Samuel, Samuel ya pasaba tiempo cerca del arca del pacto, cerca de la presencia de Dios. Samuel anhelaba la presencia de Dios desde que era un niño, aún antes de que Dios le hablara. Así que la autoridad que Samuel ha recibido viene de Dios, y viene porque Samuel anhela en su corazón pasar tiempo en la presencia de Dios. Samuel no quiere autoridad, sin embargo Dios se la da porque es el único que tiene un corazón dispuesto. También, en segundo lugar, no solamente viene él a resarcir este fracaso
con respecto a la unidad nacional, sino que ahora también Samuel viene a resarcir este fracaso con respecto a la labor de los levitas y los sacerdotes. Como ya había mencionado en el libro de los jueces, los levitas y los sacerdotes nunca cumplieron su función con respecto a enseñarle al pueblo de Dios cuál era la voluntad de Dios a través de la ley de Moisés. Y Samuel lo hace. Samuel comienza ahora a enseñarle al pueblo de Israel cómo es que Dios debe ser adorado. Samuel entonces se va a convertir en uno de aquellos que van a restaurar la adoración a Dios en su tiempo y en su generación. Samuel va a traer este resarcimiento en las funciones de los levitas y de los sacerdotes. En tercer lugar, en el libro de los jueces, el pueblo de Israel también va a fracasar con respecto al gobierno. Como ya había también explicado, el gobierno se pierde, ya no está en manos de un solo líder, de un único líder, sino que ahora está en manos de todos los jefes tribales, y ahora ellos tienen en sus manos la responsabilidad de formar un sistema de gobierno, un sistema político. Ellos fracasan rotundamente en el libro de los jueces, pero ahora en la vida de Samuel este propósito va a alcanzar su perfecto cumplimiento con el reinado del rey David. Por eso es que por eso es importante en esta estructura que ya expliqué que la biografía, las biografías que nos presenta el libro de Samuel son básicamente tres: la biografía de Samuel, la biografía de Saúl y la biografía de David. Y si el rey David entonces se convierte en el cumplimiento perfecto de este sistema de gobierno que trae el reino de Dios a la tierra, por eso al final del libro de Samuel el rey David entona este canto en donde él anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el verdadero cumplimiento de esto en lo que los jueces fracasaron, pero en aquello en lo que Dios jamás va a fracasar, y es traer el reino de Dios a la tierra. Así que Samuel se convierte en aquel que logra cumplir también esta meta por el propósito de Dios. Y en cuarto lugar, Samuel se va a convertir en el instaurador del ministerio profético. Esto se va a ir viendo más adelante, pero quiero irlo dejando por sentado porque esta es una de las cosas más importantes que vamos a encontrar con respecto a la vida de Samuel. Como se leyó en el capítulo 3, no había palabra de Dios, no había muchos profetas, y de pronto cuando vamos avanzando en la lectura, ya con el reinado de Saúl, hay muchos profetas que están aprendiendo a profetizar por mano del profeta Samuel. El profeta Samuel no se queda con este don profético que Dios le dio, sino que ahora él va a empezar a enseñarle a muchos otros a buscar esta relación de intimidad con Dios, esta relación que nos lleva a tomar la palabra de Dios, a buscar la compasión, a buscar su presencia, a anhelarlo y a poder hablar la palabra de Dios. Esto es lo que Samuel va a hacer, y va a fundar las comunidades de los profetas, de las que después se va a hacer mención en el libro de los Reyes, y que después estos se van a convertir en parte de la corte real, en los consejeros de los reyes, y que después estos mismos van a evolucionar hasta convertirse en aquellos profetas de los cuales encontramos los libros que llevan los nombres de los profetas. Así que el trabajo de Samuel, aunque él no sabe hasta dónde va a llegar, el trabajo que Dios ha puesto en las manos del profeta Samuel es un trabajo enorme que apunta hacia el futuro muchas generaciones. La obra de Samuel va a afectar no solamente a su generación y a su nación, sino a las generaciones futuras
hasta el final del Antiguo Testamento. Y bueno, por último, quiero que leamos, o quiero leer lo que la escritura dice con respecto a cuándo inició el profeta Samuel a ser juez sobre Israel. En el versículo 5 del capítulo 7 de 1 Samuel dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Samuel se reúne con todo el pueblo de Israel en Mizpa. Y cuando Samuel le habla al pueblo de Israel, el pueblo de Israel reconoce su pecado. Vemos en Samuel el poder de la palabra de Dios al convencer al pueblo de Israel de su pecado y al llevarlos a apartarse de él. Luego en esta historia, cuando ellos están en esta reunión buscando a Dios, arrepintiéndose, cambiando su corazón, los filisteos escuchan que están aquí y suben para pelear en contra de ellos. Es lo que dice este versículo 7. Y el versículo 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Los filisteos quieren presentar batalla en contra del pueblo de Dios. Y cuando Samuel escucha esto, primero el pueblo de Israel escucha esto y se espantan. Y van corriendo con Samuel y le dicen: no dejes de orar por nosotros. Esta petición también es importante porque más adelante el profeta Samuel se los va a decir: yo no he dejado de orar por ustedes. Pero en este caso el pueblo de Israel se espanta, van y piden ayuda. Y lo que Samuel hace cuando escucha esto, no se asusta, no levanta un grito. Lo que hace es que él continúa con su adoración a Dios. Él sigue adorando a Dios aun cuando sus enemigos los están rodeando y vienen a destruirlos, porque él tiene la confianza de que Dios está peleando en favor de ellos. Así que él presenta su oración y luego dice al final del versículo 9: y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. A mí esta historia me fascina porque Samuel no presenta batalla. Cuando los enemigos del pueblo de Dios están frente a él, armados, dispuestos a pelear, Samuel sigue adorando a Dios. Samuel no deja de adorar a Dios, porque el más grande anhelo en el corazón de Samuel, como se lee desde el principio de su historia, es estar en la presencia de Dios, adorando su gloria. Y eso es lo que Samuel hace y lo que no deja de hacer, aun cuando está rodeado de sus enemigos. Lo que a continuación ocurre es que la presencia de Dios que está con Samuel ahora se hace manifiesta y Dios comienza a defender a su pueblo. Y al final
en el versículo 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel aquí es donde comienza a convertirse en el último de los jueces de Israel y en aquel que en sus manos Dios ha puesto el poder de ejercer el dominio sobre las 12 tribus de Israel como ningún otro lo había hecho. Termina diciendo en el versículo 16 y 17, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. La vida de Samuel para mí es una de las vidas más fascinantes y estoy muy emocionado ahora que estamos leyendo el libro de Samuel, y conforme vayamos avanzando podremos ir aprendiendo otras cosas importantes respecto a esto, pero es glorioso porque es esta luz al final del túnel. El libro de los jueces nos presenta la peor de las derrotas del pueblo de Israel. El libro de Samuel nos presenta ahora la más grande de las victorias y la más grande de las luces que podemos encontrar. Y en la vida del rey David al final vamos a encontrar uno de los más grandes tipos, como se les llama en teología, tipos de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, esta es la reflexión para la lectura de respecto de la vida de Samuel.